¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Coincidir, bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Luis Enrique Martínez. El día de hoy tengo una invitada especial, amiga de una amiga, psicoterapeuta sexual, y pues quiero que ella se presente porque hace ratito me dijo todo completo y no lo hilé. Mariana Achotegui, ¿cómo estás? Mar, bienvenida. Gracias, Luis. Pues aquí con mucho gusto de participar en este proyecto y bueno, pues me presento. Yo soy Mariana Chotegui, soy psicóloga y tengo un diplomado en educación sexual en la Asociación Ajá. Mexicana para la Salud Sexual y estoy haciendo mi maestría en psicoterapia sexual y sexología clínica en la misma institución. Oye, padrísimo, bienvenida. Evidentemente, para la gente que nos está escuchando, pues lo que vamos a hablar es sobre un tema de psicología sexual, pero primero, pues platícame un poquito más de ti. Entiendo que una buena comida, una tarde lluviosa, un rato para poder nadar, amas el tiempo con tu familia. Platícame cómo has desarrollado esta parte de la psicología. ¿Por qué? Primero que nada, ¿por qué decidiste psicología sexual? Pues es una gran y larga historia. Yo de inicio estudié hace muchos años administración de instituciones. Pues Ok. soy egresada de la UP, del SDAI. Y posteriormente pues comencé a trabajar en distintas cosas, pero como que no había encontrado mi pasión y estaba como en la búsqueda. Entonces, bueno, a través de Instagram yo me di cuenta que había muchas dudas alrededor de la sexualidad. O sea, de repente como que siento que de esas veces que dices, ay, creo que estoy diseñada para hacer esto, porque me llegaban muchas preguntas muy específicas que yo decía, Ajá. puedo resolver porque he leído algunas cosas, porque siempre he sido muy curiosa, porque me ponía a estudiar, pero de repente dije, necesito profesionalizarme en esto. O sea, hay muchas preguntas alrededor de pues dudas que tiene la gente, que bastante se basan en el tema de tabús, en el tema de pues este misterio y esta manera de ver la sexualidad como con un velo. Y pues yo tenía muchas ganas como de realmente hacerme experta y tener pues un back sólido para poder responder todas estas preguntas. Y entonces decido hacer un diplomado en educación sexual en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y entonces descubro que hay una maestría que se llama Psicoterapia Sexual y Sexología Clínica. Y entonces pregunto si puedo tomar esta maestría a pesar de que no hice como licenciatura en área de salud. Y me dicen que evidentemente necesito o ser médico o ser psicólogo. Y entonces dije, ok, pues regreso en 3 o 4 años. Y entonces eso hice, hice psicología para poder realizar esta maestría y bueno, pues ahora estoy en ella, pero realmente el mundo de la sexualidad para mí siempre ha sido, pues, me he dado cuenta que el eje de mi vida, porque desde muy pequeña tuve muchas dudas alrededor de esto y pues me fui encontrando a lo largo de mi crecimiento que a la gente le cuesta mucho trabajo hablar de esto, no hay suficiente información, seguimos teniendo muchas preguntas de en qué momento hablar, con qué palabras, en qué edades, desde dónde, y entonces todo esto pues me fue como envolviendo a pues realmente querer saber y profesionalizarme en esto que creo que es parte de la vida y pues es un eje, ¿no? De ser una persona y de ser un ser humano y entonces, bueno, ese es por eso que llego a la parte de la sexualidad y para mí es como súper importante tener pues sustento académico, sustento de investigación, sustento científico para que realmente podamos partir hacia una conversación diseñada y focalizada de acuerdo al público. Y tienes mucha razón. Creo que muchas de las conversaciones acerca de la sexualidad, la gente pues tiende a, bueno, en general, yo tampoco te voy a decir, ay, fui con un psicólogo sexual ayer, ¿no? Tendemos más bien a platicarlo en corto con una persona con mucha afinidad o con mucha confianza y prácticamente dudas, preguntas, mitos, ideas, cosas que escuchas, cosas que lees, pues se basan en la experiencia y en lo que uno imagina, ¿no? Sí, y luego es un poco más complicado porque hay una idea que una creencia de una familia o de una persona que se va enredando con las creencias de los demás, que son justo empíricas o quizás de boca en boca y entonces al final no tenemos noción de lo que realmente es, ¿no? Yo utilizo en algunos espacios donde he trabajado, siempre digo, crees saber de sexo, pero ¿lo entiendes? Porque en realidad pues sabemos mucho, pues sí, porque lo practicamos, ¿no? Y específicamente el tema erótico, pero en general de sexualidad
pues no entendemos mucho, no sabemos por qué pasa lo que pasa, por qué nos sentimos como nos sentimos, y es importante pues darle como un poquito de nutrición a estos temas para que la gente pues tenga una vida sexual plena y satisfactoria, y por tanto yo soy súper pro y estoy muy convencida de que la salud sexual está súper relacionada con la salud mental y por lo tanto con la satisfacción de la vida. Entonces, bueno, pues es una manera de poner el granito de arena y de contribuir a esto. Oye, Mar, ¿y cuál es, me surgió esta duda ahorita, ¿no? ¿Cuál es el mito más, dos preguntas, a ver, ¿cuál es el mito más preguntado, ¿no? ¿Cuál es el que más te ha tocado desmitificar? ¿Y cuál ha sido el más raro? Ok, son preguntas interesantes porque yo creo que un mito, que hay muchísimos, ¿no? Ajá, Tienen mucho que ver justo, yo creo, con el placer sexual. Esta noción de la gente de que el placer sexual es malo, yo creo que es un mito muy sonado, y para mí ya como específicamente desarrollando ese mito, como reflexionando alrededor de ese mito, yo creo que tiene mucho que ver con que pensamos que la sexualidad y específicamente el erotismo y el placer es un tema completamente primitivo, ¿no? Que no se puede controlar, que no se puede desarrollar, que está fuera de nuestro alcance, así como si lo viéramos como tengo hambre y no puedo evitar comer, ¿no? Así como que la claro, gente tiene miedo hasta a este concepto medio religioso del placer, ¿no? Como algo que te jala y no puedes tener como un control sobre él. Entonces creo que ese es uno de los mitos que le da fuerza y poder a muchos otros mitos. O sea, como es algo peligroso, ¿no? Es algo que no, lo que no queremos hablar, es algo de lo que mejor, no sé, hay gente que incluso piensa que tener muchas relaciones sexuales o muchos encuentros eróticos lo convierte en una persona totalmente sin control de impulsos y estas cosas. Entonces creo que sería uno. Y una de las cosas más extrañas, pues creo que tienen que ver más con un tema quizás, no sé, es que se me ocurren algunas cosas como fisiológico, como que de las ajá, mujeres hay muchas preguntas fisiológicas y muchos mitos alrededor de su fisiología. Y esto pues responde a cómo se forma el concepto erótico en las mujeres, ¿no? Que es como que claro. mucho misticismo y mucha falta de comunicación, y hay muchos mitos alrededor de los temas fisiológicos, ¿no? Como que su cuerpo puede o no puede hacer unas cosas y la gente cree que ella es determinante y esto no puede cambiar, o que si hay gente que no ha tenido un orgasmo en toda su vida, no lo va a volver a tener, o más bien nunca lo va a tener. Entonces, no sé, como que es más fisiológico en el tema de femenino. Creo que ahí hay mitos muy específicos alrededor de ideas como la eyaculación femenina y estas cosas que la gente pregunta mucho. Muy bien, Mar. Pues vamos a entrar en materia del episodio el día de hoy. Pues bueno, durante los años más recientes, con esta apertura que hay de la información, con esta apertura de la libertad y de la opción de decidir y hacer lo que te plazca, precisamente rompiendo con muchos mitos, con muchos paradigmas, con muchas ideas, pues hemos escuchado algunas expresiones como ninfomanía, adictos al sexo, hipersexualidad, entre otras, para hablar de aquellas personas que sufren de un deseo sexual excesivo o exacerbado, o incluso una falta de control de sus comportamientos sexuales. Si bien es cierto que estas palabras tienen cierto recorrido, hoy en día se siguen manejando con algunos términos que son anticuados. La Ujú. Organización Mundial de la Salud incluyó después de mucho trabajo en 2018 la etiqueta trastorno por comportamiento sexual compulsivo para denominar aquella conducta de esos pacientes que acuden a una consulta por su descontrol en la conducta sexual. Cuando estaba planeando esta entrevista, eh, trataba como de buscar cuáles eran los datos en México, y resulta que en México no hay, o sí hay, pero no está público esta información, y precisamente por eso me acerqué a Mar para que platiquemos del tema. ¿Cómo ves, Mar? Pues es un tema interesante, por supuesto, es un tema que ha tenido como mucha discusión, y bueno, vamos a ir desarrollando un poquito por qué o sea, por qué fue complicado que se incluyera en algún manual de diagnóstico que está actualmente incluido en el CIE-11.
que, bueno, no sé si saben, pero sí es la clasificación internacional de enfermedades y en la Ok. edición 11 es donde se incluye. Normalmente, o bueno, digamos de manera común, cuando se genera un diagnóstico, pues recurrimos a ciertos manuales, ¿no? Como puede ser este que les comentó, o como puede ser el DSM-5, que es como el más famoso, que es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, y el 5, pues es la última edición. Ahí no está incluido. Y esto es una gran discusión porque yo igual me preparé para el tema, ¿no? Conozco sobre el tema, pero pues siempre falta echarle un ojito a todos los temas que hay como de investigación. Y es que, bueno, hablar de este trastorno o no trastorno, ¿no? Ahora catalogado por el CIE-11 como trastorno, es interesante porque normalmente tiene una comorbilidad. ¿Esto qué significa? Que no nada más tienes un tema como de compulsividad alrededor de tu comportamiento sexual, sino que generalmente la gente tiene temas de ansiedad, puede venir acompañado de otros padecimientos y otros trastornos mentales, como podría ser, o de la conducta o del comportamiento, como podría ser, no sé, el déficit de atención o un cuadro depresivo de muchos años, ¿no? Crónico. Entonces, es por eso que a veces, y eso es en temas generales de sexualidad, es menos fácil tener una etiqueta en un libro de un diagnóstico porque tiene muchas más implicaciones que hay que revisar, ¿no? Por ejemplo, para ejemplificar esto además del trastorno, hablar de, por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo, que ahora ya tiene otro nombre, porque obviamente vamos como mejorando estos nombres y todo eso tiene sentido para evitar como la etiquetación, ¿no? O sea, la sobreetiquetación de un trastorno o de un problema, porque también sucede muchísimo. Y entonces se va como mejorando este discurso en papel y en los manuales diagnósticos, pero este es mucho menos fácil de diagnosticar porque hay que tener muchos criterios de exclusión y siento que eso es lo que le ha faltado a este trastorno para poder entrar en el DSM-5, que hay que tener, por ejemplo, si tú quieres diagnosticar a una persona con deseo sexual hiperactivo, tiene que ser una persona que no tenga problemas de dinámica de pareja, que no tenga un tema farmacológico, que no tenga otro trastorno asociado, o sea, si esto ya lo cumple la persona, entonces no tiene ese trastorno. Entonces, Ok. siento que eso está como un poco más de aterrizado para poder mirar por qué este trastorno fue tan complicado pues, de clasificar, porque viene con muchas otras cosas. Y al igual que cualquier comportamiento o conducta sexual, pues tiene, digamos, como muchas aristas y muchas cosas que hay que revisar y que hay que leer entre líneas para poder dar un diagnóstico. Entonces, sí podemos hablar de las cosas comunes que tiene este trastorno, de qué significa, de qué síntomas y signos tiene, como tú me preguntabas por ahí, pero en realidad, pues es por eso que ha habido como tanta discusión alrededor de él y es difícil decir sí o no, ¿no? Porque no es como un cuadro gripal. O sea, a lo mejor Claro. hay enfermedades fisiológicas que son súper fáciles de detectar, pero acá hay que hacer desmenuzar un chorro de cosas, de contextos y de experiencias y de vivencias de una persona que acude a consulta para poder determinar si esto es clasificado o cercano o hay rasgos o si se puede decir sí, tiene 100% lo que dice el manual, ¿no? Oye, pero entonces, ¿cómo podríamos describirlo así desmenuzadamente? ¿Qué es esta hipersexualidad? Ok, bueno, pues la hipersexualidad básicamente es este deseo incontrolable de bueno, una persona por tener actividad sexual y por el tema erótico y del placer relacionado con el sexo. Y tiene que tener pues algunos temas como que es compulsivo, generalmente es un comportamiento compulsivo que no se puede controlar, que ya se ha intentado varias veces detener y pues que no se puede solucionar tan fácil. Y para esto te voy a poner, o sea, porque pues así como que de manual pues suena muy general, pero voy a poner Ah, como un ejemplo, ¿no? Eh, es este comportamiento, para que un problema, un conflicto sexual se sea considerado en terapia, tiene que primero pues generar mucha incomodidad para la persona que lo está viviendo y tiene que influir o digamos que impactar una o más áreas de su vida. O sea, las personas que ya tienen conflictos no sé, en sus relaciones sociales, en su trabajo, en su escuela, en la manera en la que viven y ya están teniendo como
pues incomodidades y se están sintiendo mal alrededor de esto, ya pueden ser, digamos, es el primer punto para decir, ok, ¿estás incómodo con esta situación? ¿Crees que tienes un conflicto? ¿Te está ocasionando problemas? Entonces vamos a rascarle, ¿no? Porque también he tenido como algunas personas que preguntan qué tanto está bien masturbarse, por ejemplo, Ajá. y que si lo están haciendo demasiado o no. Y la pregunta siempre es, ¿por qué? ¿Tienes algún conflicto? ¿Te incomoda? ¿Te está pasando algo? Y entonces a veces es en la esfera de pareja donde están teniendo un conflicto o no están teniendo ningún conflicto y simplemente es como una curiosidad. Siempre es importante para comenzar a hablar de este tipo de situaciones que realmente sea un conflicto en tu vida, ¿no? Ese sería el punto número uno. El punto número dos, ya como aterrizándolo un poco más, que sea algo que no estás pudiendo controlar y por eso es un comportamiento, porque los comportamientos son como cosas más inconscientes que las conductas son bastante conscientes y por eso se determinó como un comportamiento. Entonces, por ejemplo, una persona que está en el trabajo y que está en una junta y entonces de repente tiene este deseo sexual imperante, ¿no? Y algo que me faltó decir para poder hacer un diagnóstico es que tiene que ser persistente en el tiempo, ¿no? Ok. O sea, más o menos se manejan más o menos 6 meses que hayas estado teniendo este conflicto, digamos, o Ujú. más, hay gente que tiene muchísimos años con él. Y entonces estás en una junta y de repente tienes un deseo sexual muy fuerte y entonces tienes que parar. O sea, porque no puedes dejar de pensar en eso, ya no estás poniendo atención, estás así con muchísimas ganas de tocarte y entonces decides, disculpen, tengo que levantarme de mi lugar y entonces te vas, acuas al baño y entonces en tu trabajo, en tu área de trabajo, sin ser el lugar, ¿no? Y el momento, digamos, como donde puedas estar contigo mismo y tener una autoretización, lo haces ahí en el baño. Y entonces, hasta que no para esta idea y esta como miles de sentimientos alrededor, como cualquier adicción, ¿no? Que es como de urgencia, de ansiedad, de malestar, incluso hasta a veces la gente empieza a tener como síntomas de abstinencia. Entonces, hasta que no te masturbas, no puedes regresar a tu lugar de trabajo y concentrarte en lo que estabas haciendo. Ajá. Eso sería un ejemplo basado en lo que yo les comenté para poder hacer como una base de lo que vamos a estar hablando de como este trastorno, que también, como tú bien comentabas, puede ser llamado como hipersexualidad, adicción al sexo, en caso femenino, ninfomanía, y en caso más masculino, satiriasis, porque tienen dos conceptos diferentes, el uno y el otro, o sea, no se nombran igual, si es en hombres y en mujeres, y son conceptos súper antiguos que se usaban antes y ahora ya no se utilizan porque justo son como súper estigmatizantes. Claro. Oye, y pues bueno, dentro de lo que nos estás diciendo, ¿qué tan común es que llegue una persona a terapia y decir, doctora Mar, tengo este tema, eh, es algo malo, es algo bueno? ¿A dónde voy? ¿Es muy común o es muy poco común que llegue la gente o tiene que ver más con esto de encontré una psicóloga, le voy a preguntar algo, ¿no? Como decías en Instagram o a través de Facebook, a través de alguna red social. ¿Es más común llevarlo a terapia o es más común que sea solamente tengo una duda y lo tengo como duda porque no quiero como explorarlo más allá? Ok, no es tan común que llegue a terapia y hay varias cosas que se me ocurren por qué. En realidad la incidencia, o sea, sí, a nivel mundial es del 3 al 6%, Ok, más o menos de la población. Es importante mencionar que lo que se ha visto y se ha estudiado es que generalmente en una proporción de 10 personas, 9 son que presentan esta situación, de 10 personas, 9 son hombres y una es mujer. opa, Y se da mucho más en un tema como de plática, como de curiosidad. Sin embargo, para ser realmente diagnosticado como lo que estamos platicando, yo ujú, creo que es una situación con un subdiagnóstico muchas veces, porque de verdad las personas generan muchísima culpabilidad alrededor de esto. O sea, claro, es uno de los padecimientos alrededor de la sexualidad que creo que puede tener como menos esta condición de pedir ayuda, ¿no? Y esta sensación de que se puede salir de esto porque la gente pues tiene mucho tiempo viviendo con este tipo de patrones.
Y a veces no es tan fácil de mirar cuando alguien tiene este conflicto porque pues se hace mucho tras puertas, ¿no? Tras bambalinas. Es algo que no se expresa, incluso muchas veces en una dinámica de pareja. Obviamente que en una dinámica de pareja de convivencia diaria, pues es un poco más fácil y sencillo verlo, pero tampoco es algo tan claro muchas veces. Si hay una dinámica donde la gente sale mucho a trabajar, pues hay mucho tiempo en el que no estás con esa persona y bueno, se empieza a descubrir ya cuando empieza a generar un conflicto de pareja, más que de manera tradicional. Creo yo, en mi opinión, es algo que ha ido mucho en aumento porque una de las manifestaciones que se da mucho es el tema del consumo de la pornografía excesivo y cómo marcas un excesivo en un tema sexual, porque también esa es una pregunta que se hace mucho, ¿no? ¿Qué es normal y qué no es normal en el sexo? Bueno, pues como sexólogos pensamos que pues la normal es una curva, ¿no? Es un tema estadístico Sí. y todo depende del nivel de conflicto que puedas tener. O sea, acá no hay un comportamiento correcto o incorrecto siempre y cuando sea consensuado y consentido. Entonces, pues no lo miramos así. Sin embargo, sí sucede que en el tema del consumo de la pornografía suele ya considerarse como un tema excesivo cuando ya dejas de hacer cosas de tu vida para consumir pornografía. No sé, si te invitan a una fiesta, dices, no, mejor voy a consumir pornografía. O si tienes que ir a una comida familiar, no, no voy a ir. O si tienes que salir a trabajar temprano, dices, no, hoy voy a llegar más tarde para consumir pornografía, es cuando ya se considera un tema excesivo. Y creo que está incrementando esta situación debido justo al libre y completo acceso casi inmediato con estimulación sexual, no solo como pornografía, sino como páginas de citas o consumo El mismo pues de. sexting, ¿no? Y la compra de contenido y todo. Así es. Pues creo que se puede estar alimentando y con la famosa página, ¿no? Con contenido más sexual y así. Entonces creo que eso puede estar como incrementando esta situación que puede ser bastante silenciosa, ¿no? Porque pues no es algo de lo que la gente esté acostumbrado a hablar. Incluso cuando en terapia pregunta sobre pues que la persistencia, bueno, qué tanto la gente tiene pues la masturbación, a veces es como una pregunta que suele ser como, voy a ser juzgado si digo que 10 o no, o sea, es como un tabú mucho alrededor Claro. de concepto. Sí, porque estamos acostumbrados si por alguna razón, y pasa mucho entre hombres, dices cuántas veces te masturbas, de pinche enfermo, ¿no? Como estás así, entonces ya te tratan de puerco, te tratan de enfermo, y ahí es cuando empieza como el miedo, ¿no? Claro, sí, sucede. Entonces es algo de lo que no se habla mucho y por eso creo que no es que no suceda, es que no se lleva a terapia porque no se ve como algo que con lo que yo puedo hablar. Y luego además también si a eso le sumamos que el tema de la terapia sexual es algo de lo que la gente no sabe mucho, pues entonces es como todavía más reducido. Si de por sí ir al psicólogo luego no es algo que tan recurrente, ¿no? Que escuches en Claro. toda la población, pues entonces menos a un tema como más específico. Justo hablando del psicólogo, platicaba en otros capítulos con otras psicólogas. De hecho, me tocó platicar con dos psicólogas, una que tocamos el tema de la depresión y otra que tocamos un poco el tema de la gordofobia. Le decía precisamente, ¿no? Que de por sí es muy complicado que uno acepte ir a un psicólogo porque nos crecimos con esta idea y regresamos un poco a donde empezamos en esta conversación, ¿no? Nos crearon con la idea de que el que va al psicólogo es porque está loco, ¿no? Y uno que nunca está loco. Y lo mismo con esto, ¿no? Realmente no llevas este tipo de temas a terapia porque precisamente lo que decíamos ahorita, te pueden tachar de muchas cosas, o quizás no es que te tachen porque luego no, ni lo cuentas, pero creciste con esta programación neurolingüística, le digo yo, donde te empiezan a decir que pues está mal que te toques y está mal que lo hagas y sobre todo mucho con la mujer, ¿no? Está muy satanizado que no lo hagas y con el hombre se ve de alguna manera más normal que tengas acción sexual, ¿no? O que tengas un acto sexual o al tema del placer, ¿no? El tema del placer ya se ve como una enfermedad y el tema del acto sexual ya se ve como un tema de grandes dioses, ¿no?
el que tiene muchas relaciones sexuales, pues es muy idolatrado, ¿no? Sí, así es, hay mucho tabú y hay mucha preconcepción alrededor de esto y eso le imposibilita a la gente buscar ayuda y pues cambiar, hacer cosas diferentes para sentirse diferente, ¿no? Bueno, Mar, ahora, ¿cuáles son las estrategias de tratamiento más efectivas para abordar el comportamiento sexual? Ok, bueno, antes de ser como muy específica, me gustaría como aprovechar la oportunidad para hablarles un poquito sobre todo este tema de la terapia sexual, que creo que es Ujú. súper relevante como tener una visión más acotada y entendida de lo que es la terapia sexual. La terapia sexual está como muy enfocada en resolver sintomatologías específicas relacionadas con pues los conflictos sexuales, ¿no? Y esto la vuelve una terapia un poco más directiva, basada quizás también en mucho tema conductual, debido a que usamos muchas técnicas que han estado prescritas por autores que van como ayudándonos a resolver ciertas dinámicas de pareja, cierto mal educación del reflejo eyaculatorio y cosas específicas. Sin embargo, no es lo único que se trata en una terapia sexual. Como sexólogos entendemos la sexualidad como un conjunto de potencialidades distintas que tiene una persona en distintos rubros y áreas, y de hecho hay un modelo que se llama el modelo nónico de la sexualidad, que es del doctor Eusebio, Ajá. que ejemplifica muy bien lo que quiero comentar, que voy a ir como centrándome en el problema que estamos discutiendo, que es que hay 4 áreas de la sexualidad. eh, o bueno, este modelo pretende estudiarlas y analizarlas así, y es la parte erótica, la parte de la reproductividad, la parte del género y la parte del vínculo afectivo. ¿Por qué comento esto? Porque si vemos la sexualidad como un todo y como un tema integral, que tiene un chorro de subtemas y un chorro de significados, simbolismos, creencias y un montón de cosas, así entonces podemos entender que un tratamiento de una conducta que tiene que ver con el erotismo, que tiene que ver con la sexualidad, no puede ser nada más en una dirección. Es un tratamiento que se hace pues integral cuando se integran, vaya la Ujú. redundancia, otros factores, otros jugadores en un tratamiento. Entonces, un tratamiento para un trastorno del comportamiento compulsivo sexual, eh, se busca que el eje central sea entender un poco los pensamientos que llevan a este paciente a tener estas conductas y comportamientos compulsivos. Se utiliza mucho la terapia cognitivo-conductual. No, eso no deja de fuera otro tipo de terapias. Sin embargo, también se utiliza la parte farmacológica y eso ya incluye el procesamiento y el tratamiento con un psiquiatra. O sea, siempre Ok. tener equipos centrales en los que puedas trabajar es sumamente importante porque pues no estamos nada más revisando pues el comportamiento así, ¿no? Si lo pudiéramos sacar y lo pudiéramos tratar, pues, estaría buenísimo, ¿no? Pero en realidad pues está dentro de una persona que tiene un chorro más de situaciones y que muy probablemente lo que encontremos en este tipo de pues de situaciones y de vivencias de las personas, de experiencias de las personas, es que tiene otras cosas que tratar, ¿no? Como lo decía al inicio, pues quizás depresión, quizás ansiedad, quizás, no sé. Y mucho tiene que ver también este comportamiento con la falta de afrontamiento de ciertas situaciones. La Ok. gente refiere que quizás cuando está muy preocupada o cuando está muy ansiosa o cuando tiene mucho trabajo o cuando, no sé, tiene que confrontar cosas de la vida que le son menos fáciles, pues entonces recurre o sea, viene este pensamiento y este deseo que es teóricamente inconsciente, ¿no? Para buscar, pues, disminuir esta angustia y entonces se vuelve en un patrón, pues, cíclico y repetitivo e incontrolable ya de repente, ¿no? Entonces, pues, la idea es que se pueda tratar de una manera integral, donde generalmente digamos que los objetivos de tratamiento tienen que ver con la autoestima, con la generación el reforzamiento de herramientas para control de impulsos, con el mejor manejo y afrontamiento de situaciones y de emociones en la vida, manejo de emociones, identificación de emociones. Básicamente alrededor de eso y pues mucho de la terapia cognitivo-conductual es que trabaja sobre las distorsiones cognitivas, es decir, estas cosas que la gente piensa de manera como equivocada y podríamos poner
Un ejemplo, quizás hay una persona como muy ansiosa de su desempeño en un trabajo y entonces Ajá. inmediatamente su distorsión cognitiva sería como soy malo en mi trabajo y yo no voy a poder hacer esto y entonces ese es como el pensamiento equivocado sobre el cual se trabaja en terapia, ¿no? Para poder generar pensamientos positivos y yo les digo como patronums que te ayudan a salir de ese pensamiento como equivocado. Entonces, básicamente el eje principal de terapia es resolver el comportamiento compulsivo y depende el tipo de terapia, pero pues hay terapias como muy cognitivo-conductuales y yo revisé algunos casos de estudio entre 8 y 12 sesiones que ayudaban no a resolver por completo el cuadro, sino a disminuirlo. Entonces, y también va a depender, por supuesto, si es un paciente que tiene 20 años con esta situación o si es un paciente que tiene un año descubriendo esto y qué tanto pues significa problemáticamente en su vida, ¿no? Porque pues justo hay personas que ya están muy, muy enredadas y en todas sus esferas ya tienen muchísimos conflictos, hay personas que apenas están empezando a enredar, entonces de eso dependerá pues el éxito y el pronóstico y el tiempo de tratamiento, por cada caso pues es un mundo. Oye, me da la sensación de que estamos hablando de un tema de una adicción tan común como ser adicto al tabaco, ser adicto al alcohol, nada más que esta es más interna, más fisiológica, ¿no? Eh, es, pues digamos que de alguna manera pueden mencionarse juntos porque pues de inicio tienen la misma dificultad que es poder parar un impulso, ¿no? Claro. Digamos que parten de eso que tienen de similitud, al igual que pues las sensaciones y sintomatología física que provoca cualquier tipo de adicción, ¿no? En tema de neurotransmisores y en tema de cómo se maneja neurológicamente el cambio químico de dopamina y de subidones de ciertos neurotransmisores, pues es muy similar. También se genera síndrome de abstinencia, o sea, hay personas que si no pueden tener, pues, satisfacer este deseo, porque además hablando de satisfacción también quiero tocar un punto, pero como, digamos, satisfacer ese deseo, es decir, realizándolo o convirtiéndolo ya en un deseo sin algo que ya existe, eh, es muy similar, ¿no? Es muy similar y por eso es que incluso también como... bien me preguntabas, existen grupos de ayuda, ¿no? Que se tratan ha habido casos o hace mucho, los casos de este tipo de adicción al sexo, como a veces se llama, Ajá. se trataban con el tema de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, así, o sea, ha habido pues como en todo tema médico, como pues mucha proposición de tratamiento, sin embargo, ahora sabemos que de las cosas que más funcionan es el cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual, y se utilizan en tema farmacológico, pues, inhibidores de la serotonina y de la recaptura de la serotonina, por ejemplo, porque la serotonina tiene mucho que ver con el deseo sexual, es un neurotransmisor que baja el nivel del deseo sexual, pero más que en ese sentido, pues se utiliza para regularlo, ¿no? Y generalmente se utiliza en altas dosis en este tipo de casos, pero bueno, eso ya es un manejo psiquiátrico. Y hablando de la satisfacción, que era un tema que quería tocar, Ujú. eh, al igual que en otras adicciones se empieza a generar este concepto como de resistencia, ¿no? De tolerancia más bien. Entonces la gente cada vez necesita más estimulación para sentirse medianamente satisfecho y la satisfacción se va perdiendo, así como cualquier otra adicción. Ya no existe esta satisfacción y no es un tema de placer. De hecho, se habla y se conoce que este tipo de problemáticas no tienen que ver con el placer, tienen que Ok. ver con la solución de una angustia más que otra cosa y como con la solución o sea, de un deseo, pues sí, como imperante, como grande, como urgente, más que realmente un tema de placer y satisfacción, porque este tipo de situaciones llevan a que la gente deje de tener placer sobre el mero acto sexual, ¿no? Que de una manera sana, vista desde una sexualidad sana, pues el erotismo tiene que ver con el placer, la satisfacción personal, incluso el desarrollo de la sensibilidad, ¿no? El disfrute del cuerpo en una sexualidad sana. Y en esta parte, que ya se convierte en un conflicto, pues ya no existe eso, ¿no? Incluso inmediatamente la gente refiere no sentirse saciada, refiere querer seguir teniendo actividad erótica
y estimulación erótica y que no es suficiente nunca, ¿no? Y cada vez es más difícil de sentirse satisfecho en este aspecto y por eso cuando es un tema de dinámica de pareja, por lo que la gente llega y es más fácil que la gente llegue porque tiene pareja y entonces la pareja ya no tolera esto y entonces llega la gente. Y es justo una de las cosas que sucede, ¿no? Que no es suficiente, no es suficiente y no es suficiente. Y son frases que la gente usa. Es que no es suficiente para mi pareja que tengamos, no sé, sexo 3 veces al día, no es suficiente. Y justo para allá iba mi siguiente pregunta, porque puedo entender, o no sé qué tan común sea, que cuando una persona pues no tiene como tal una pareja sexual fija, pueda incurrir en esto. Pero también existe la posibilidad de que teniendo pareja sexual, pues incurras en esta situación y no sé qué tan bueno o qué tan malo, qué tan positivo, qué tan negativo puede llegar a ser para una pareja, porque incluso puede convertirse también en un tema, puede llegar a ser un tema hasta de violencia sexual, ¿no? Sí, podría llegar a presentarse la violencia sexual en estos casos. Em, justo, creo que uno de los síntomas que podemos observar en este tipo de, bueno, de casos y de situaciones, más que de personas, es que es muy difícil mantener relaciones sexoafectivas a largo plazo, ¿no? Son personas que, las que presentan estas situaciones, pues que generalmente tienen o tienden a terminar sus relaciones y este es un problema muy común, ¿no? Yo recuerdo un caso, mi papá es urólogo, y yo recuerdo un caso de un chico que llegó con llagas en el pene y en el glande, porque pues o sea, tenía esta condición y realmente pues no podía parar de masturbarse, ¿no? Entonces, si estamos ahorita hablando de personas que puedan o no puedan tener pareja, pues si tú llegas a tener una pareja que evidentemente tiene ya este tipo de situaciones físicas, pues yo sí considero que se convierte en una bomba, en una relación, ¿no? Porque pues te das cuenta que es una persona que pues no está teniendo control sobre sí misma, no está teniendo autocuidado y que además seguramente pues esto impacta en la esfera erótica de pareja, ¿no? Y que pues, no se vive, o sea, que no puedas tener relaciones sexuales con tu pareja porque tiene esta situación, pues seguramente es algo que puede llegar, no digo no por decir debe de, pero puede llegar a terminar una relación de una manera pues bastante directa, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando era niño, la verdad siempre he sido muy metiche y muy lector. Y me acuerdo mucho de Michael Douglas, que fue, pero utilizaron el término, él ya casado con Catherine Zeta-Jones, se declara adicto al sexo y el término que utilizaron fue engranjado, ¿no? Y años después, Tiger Woods, cuando le descubren esta afición por el sexo que tiene, con él sí fue, vamos a ocupar el término no engranjado, sino como que lo meten a una clínica de rehabilitación y tiene que estar ahí encerrado cierta cantidad de tiempo para empezar a trabajar con el comportamiento que traía, ¿no? Estos términos, este término, estoy hablando de Michael Douglas, se lo detectaron 98, 99 más o menos, y estamos hablando de Tiger Woods aproximadamente entre el 2005 y el 2010, no recuerdo exactamente qué fechas fueron. Eh, Esto es porque sí hubo una evolución. ¿Te refieres al cambio de términos o al cambio de manejo Al o...? cambio de términos y de manejo, exactamente así como me lo preguntaste, me refiero a las dos cosas. Si el Ok. término engranjado ya es porque sí evoluciona y el tratamiento cambió, o simple y sencillamente fue un error haberlo hablado de esa manera, y eso también puede ser como soy adicto al sexo y no quiero que me engranjen, ¿no? Este, bueno, esto sí va a ser como mi perspectiva particular, ¿no? O Ajá, sea, yo veo que hemos ido avanzando en el nivel de sensibilidad y de mirada, ¿no? Creo que
como sociedad hemos aprendido a base de quizás no aprendizaje como tan bonito, sino también de muchos tropiezos, a entender que debemos de mirar las condiciones mentales de salud de todo tipo con más empatía. Y entonces creo que en eso hemos evolucionado mucho, ¿no? Estos términos como engrajar, como ninfomaníaca, o sea, todas estas cosas que etiquetan, estigmatizan, de entrada ya traen digamos, como una condición calificativa, ¿no? Es como un juicio moral decir, es que está engranjado o es adicta al sexo, ¿no? Y de hecho por eso no se maneja así como tal, ¿no? Es que eres una Claro, persona adicta al sexo, no, tienes un trastorno del comportamiento compulsivo sexual, ¿no? O sea, es como que algo que abraza más a la gente, porque pues yo creo que esto tiene mucho que ver también como con la mano humanista, ¿no? Y la mano filosófica humanista, no solo de terapia y de corriente, sino de realmente comenzar a abrirnos a que pues no existe solo un camino para tener salud, ¿no? Sino que a veces hay muchos tropiezos en los que la gente tiene que buscar pues mejorías en su vida y entonces creo que de ahí viene el tema, o sea, ir cambiando como esta percepción de anexado, ¿no? Yo también he ajá, escuchado como esa palabra, como está anexado, está enganjado, creo que más utilizaríamos ahora como está en proceso de rehabilitación, ¿no? Está en un proceso personal de, no sé, de cambio de comportamiento, o sea, utilizaríamos como palabras mucho más abrazadoras y justo creo que tiene mucho que ver con el impacto que cada vez más tiene y en la vida de la gente. Y esto yo creo que responde a un tema de sobreestimulación, ¿no? Cada vez estamos más sobreestimulados, cada vez hay más impacto, pero también cada vez somos más y también cada vez hay más información y entonces creo que por eso creemos que va en aumento, pero creo que más bien ahora hemos aprendido a mirarlo desde una perspectiva como más empática y más humana. Entonces el término creo que por eso ha ido modificándose, al igual que van a seguir los manuales cambiando de clasificaciones, ¿no? Hay una crítica muy básica y que puede ser un ejemplo muy crudo y muy rudo, es que antes en el DSM me parece, bueno, no les voy a mentir, pero en un DSM pasado, creo que fue hace 2 o 3, la homosexualidad todavía estaba considerada como un trastorno dentro de, ¿no? Con diagnóstico y todo. claro, Entonces, pues se ha ido como modificando esta mirada para realmente pues volvernos menos juiciosos y sí, menos estigmatizantes y realmente poder resolver cosas, ¿no? Antes era como también eh, parte como, o sea, si estás o sea, si tus síntomas están en un libro de trastorno, estás loco, ¿no? Y ahora ya se ha como trabajado muchísimo en entender en abrazar este tipo de cosas para que pues no seas una persona con un trastorno, ¿o no? Seas una persona que está teniendo una situación que corresponde quizás a un problema de salud. Entonces, eso estamos como trabajándolo mucho, yo creo que como sociedad y ahí vamos, y por eso a veces la gente dice que estamos haciendo a la gente de cristal, pero bueno, es que estamos en esta evolución, ¿no? Yo creo que llegaremos a claro, un punto en algún momento. Y en el tema del tratamiento, aquí yo creo que me encanta esta perspectiva del tratamiento de adicciones porque hay cosas que han evolucionado muy interesantemente, ¿no? O sea, se cree todavía se tiene mucho esta idea de que el tratamiento correcto o más eficaz para una adicción es la interrupción de golpe de la sustancia o de la cosa que esté generando adicción, ¿no? Pero hay lugares en Europa que ahora proponen que realmente lo que se debe de disminuir es el riesgo primero la prevención, por supuesto, es como a lo que más hay que meterle, como el tema de educación, en este caso estamos hablando del tema sexual, pues la educación sexual juega un papel importantísimo. Y me preguntaras, pues, qué manera mejor de prevenir que dar educación hacia esto, ¿no? Y que cuando la gente tenga este impulso de resolver sus angustias con masturbación o con pornografía, pues lo pueda detectar, ¿no? Y pueda claro. decir, ay, creo que me estoy yendo como muchos de allá. Pero en nuestra nueva como modalidad o ideología de tratamientos alrededor de la adicción tienen más que ver con una resolución justo de los riesgos que conlleva una adicción. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente si el país es Suiza, pero por ejemplo, el tema de la adicción a la heroína, lo que se está haciendo es reducir el impacto de la adicción a la heroína. Entonces, se están poniendo como lugares donde la gente puede ir a utilizar agujas limpias, puede ir, o sea, no sé, como utilizar droga, pero de una manera un poco más sana. Y yo sé que esto suena como una locura, ¿no? Y sobre todo Ajá, para
un tema México y un tema como la mentalidad latinoamericana que nosotros tenemos. Eh, pero a eso digo esto porque vamos moviéndonos un poco más hacia allá, ¿no? La terapia no pretende que la persona no vuelva a tener sexo nunca, sino que camine hacia una sexualidad sana. Y lo que pretende ahora la terapia no es anexar a una persona de manera así total, sino realmente mirar cómo podemos ayudar a que esta persona cambie este comportamiento, mejorando su percepción de la realidad, mejorando sus herramientas para control. Y por supuesto que dependerá del caso que tan grave sea, ¿no? Porque quizás si ya está en juego tu vida, no sé, por ejemplo, personas que pueden o que contraen demasiadas infecciones de transmisión sexual por este comportamiento o que ya tienen un tema de salud física que ya les impida poder seguirse relacionando con otros o tener ciertas actividades como por ejemplo esto que te decía, las llagas, o sea, que ya esté Sí, afectando su vida, pues quizás creo que puede ser algo que se podría pensar. Sin embargo, pues dependerá mucho el caso y creo que sí nos estamos moviendo a un tratamiento más integral, más humano, porque algo nada más como para poner un poco en el tintero, porque es todo un tema, el conflicto de tratar adicciones de esta manera es que muchas de las adicciones se considera que son ocasionadas por un contexto y una situación, ¿no? Y entonces tú sacas a la gente de ese contexto y de esa situación, la llevas a un lugar donde ya no está viviendo ese contexto y esta situación, no le das herramientas para resolverse en la situación real, sino lo ajá. sacas de ahí. Entonces es como, pues es Se como resetea, ¿no? Pero va a volver a salir. regresa al sistema de nuevo, ¿no? Y muchas Ok. adicciones se tratan con terapia sistémica y esta no es una excepción. O sea, si se tiene como un conflicto sistémico en casa, familiar, de pareja, es importante que se trate en terapia pues conjunta, que se llama sistémica, para poder resolver esos conflictos y que no se repite el comportamiento, porque muchas veces la gente regresa al contexto, regresa al medio donde, que lo enfermó, ¿no? Como nosotros lo decimos, Ajá. y entonces pues se vuelve a enfermar. O sea, es como tener una pared agujerada y ponerle, pues no sé, pintura, ¿no? Ni siquiera sellaste ni nada, nada más pusiste pintura. Pues Claro. sí, pues a lo mejor es como una resolución superficial. Por eso es que muchas veces el porcentaje de recaídas es muy alto. Y bueno, pues acá sabemos, leí un estudio que decía que el 80% de la gente se puede resolver con terapia cognitivo-conductual en este trastorno específicamente del comportamiento compulsivo sexual. Sin embargo, creo que pues depende de la población. Esto estaba hecho en población argentina, entonces yo creo que también depende mucho de eso y del contexto. Ujú. Pero bueno, respondiendo a la pregunta más o menos es como lo que yo veo, o sea, vamos como caminando hacia algo más integral. Oye, para ti como doctora, para ti como psicóloga, eh, existe, yo lo veo como un reto, ¿no? Eh, Porque tienes una responsabilidad al momento que tú te estás licenciando para dar para hacerte especialista en un tema, pues trae una responsabilidad, ¿no? Social. Eh, pero justo en este tema que abordamos, donde la gente pues no suele tomar una terapia para ese tipo de cosas, ¿cómo motivarías desde tu punto de vista a que la gente lo pueda externar de una manera con un especialista? ¿Cómo te gustaría a ti, Mar, que la gente pudiera acercarse a ustedes precisamente para que puedan tratar este tipo de problemas? Bueno, yo pienso que de inicio el tema de educación es lo que acerca a la gente a las soluciones siempre, porque pues estando en un mundo como el que vivimos, yo desgraciadamente me he encontrado con incluso muchas preconcepciones alrededor de pues, mi profesión, ¿no? O sea, ya de entrada hay gente que tiene como esta preconcepción de, ay, ¿cómo te puedes dedicar a eso? Qué horror, ¿no? Y qué feo estar Sí, escuchando estas cosas y así, o sea, ya esta como barrera que creo que la única manera de romperse es con educación. Em,
bueno, lo he escuchado muchas veces, ¿no? Pero la Sí, gente me dice, ay, es que tratas con pervertidos y haces tus comentarios como súper estigmatizantes y totalmente, desde mi perspectiva, terribles. ignorantes, ¿no? Porque Sí, es una palabra que yo ni siquiera sé utilizar, pero sucede mucho y me pasa en muchos ambientes y la única respuesta que tengo hacia eso es la educación. Yo procuro, así como tú dices, agarrar mi responsabilidad sobre esto y no dejar el tema abierto, ¿no? Hablo de por qué ya no se utiliza esta palabra, qué significaba en inicio, y entonces desarrollo todo un tema con la gente porque creo que esto tiene que ver mucho con la oportunidad que tenemos de educar, de hablar del tema. Y mientras tengamos más espacios, nos acerquemos más, no solo a las escuelas, porque sí soy, obviamente estoy súper a favor del sexual en niños, en las infancias y en las adolescencias, por supuesto que la necesitamos, es la base del futuro, pero también hacia padres y hacia adultos, porque muchas veces o sea, digamos que el estigma que seguimos como perpetuando alrededor de los conceptos es en el tema adulto, ¿no? Y seguimos entonces manchando a las generaciones más jóvenes, inclusive pues a todo lo que nos toca. Entonces, claro. la educación es la clave para mí. Generar más foros, por ejemplo, este se me hace que es un foro excelente para que la gente tenga más contacto con sexualidad. Yo busco podcasts de sexualidad y cada vez hay más, pero eh, pues tampoco es que tengamos como ya totalmente acabados los temas, ¿no? Son muchísimos. Y creo que de inicio una de las cosas que debe de manejarse como bandera en tema de educación sexual es justo esta parte de todo lo que sabes puede ser cuestionado, ¿no? No solo en sexualidad, en todo lo que uno sabe de la Ok. vida, pero creo que es una bandera que hay que tener como muy, muy presente como educadores sexuales, como sexólogos, como profesionales de la salud, incluso como personas que generan contenido como tú, que realmente la gente tenga esta, um, pues digamos que que adopte y que integre esta facilidad de cuestionarse, ¿no? Que ya se convierta en algo parte de su personalidad y que dejemos de tener a través de la educación este miedo hacia la sexualidad, ¿no? Porque parece de verdad muchas veces que hasta a la gente le genera verdaderos conflictos cuando uno habla de estas situaciones. O sea, uno lo ve, ¿no? Yo he estado en reuniones donde estoy hablando algo completamente natural, o sea, sin un contexto eh, pues de burla ni Morboso. ni de morbo. O sea, simplemente alguien hace una pregunta y se resuelve de manera objetiva y natural, como para mí es el tema, y la gente se siente incomodísima. Claro. Y yo en algunos talleres y en algunos foros, la pregunta que siempre hago es, ¿por qué crees que la gente no puede hablar de sexualidad? Y pues yo creo que son muchas cosas, pero la primera respuesta que para mí viene es, no puedes hablar de algo que no conoces y no puedes hablar de algo, no puedes hablar de la sexualidad de otros si tú mismo estás incómodo con tu propia sexualidad. Entonces, cuando la gente le para y le brinca a la sexualidad es porque generalmente está incómodo con su propia sexualidad o que no conoce el tema. Entonces, eh, pasa mucho y hay muchas preguntas, obviamente, de padres alrededor del tema porque es para ellos un poco menos fácil detectar y encontrar de qué manera comunicar. Entonces, la educación. Y ahora que tenemos tantos foros y tantas cosas, que parece que tenemos la educación más a la mano, el criterio, ¿no? Porque también Sí, yo he claro. visto muchísimos TikToks que son bárbaros en la información que manejan de manera positiva y otros que digo, Jesús Cristo, son bárbaros en la información que manejan también de manera negativa, ¿no? Que también enredan mucho más a la gente. Y qué me gustaría y cómo me gustaría hacerlo de una manera digerible, Ajá. pero soy enemiga de los pasos, ¿no? Y soy enemiga de las guías. O sea, soy completamente enemiga de dejarle a la gente, si quieres, no, estas cosas de, si quieres tener mejor salud sexual, A, B, C. O sea, Sí. creo que o si quieres tener, no sé, haya escuchado es algo que a mí me conflictó un poquito, que es como, ¿quieres tener eyaculación femenina? Ah, pues tantos centímetros y tanto no sé qué. No todos tenemos, o sea, no todos tenemos los mismos tamaños de cuerpo ni de Claro. nada, ¿no? Entonces creo que soy enemiga del A, B y del 1, 2, 3 porque creo que a la gente le siguen dejando las cosas de manera superficial que en vez de invitarlas, incitarlas y sembrar ideas para que la gente desarrolle su propio criterio. Entonces, ¿cómo me gustaría? Así, con educación
y con, pues, mucho respaldo científico y la siembra de ideas para que la gente haga su propio trabajo, porque el trabajo personal paga y paga muy bien. O sea, este trabajo que uno hace con uno mismo realmente da frutos y pues mejora la vida. Oye, tu precierre estuvo contundente, estuvo padrísimo, me encantó. Tocaste un tema que me gusta mucho, que es eh, hoy que cambiaron un poco los libros de texto, eh, algunas cosas bien, algunas cosas mal, ¿no? Este, muchos papás entraron en conflicto con cómo están tocando este tema de la sexualidad. Pues precisamente es como dices, ¿no? No es tanto el hecho de que esté mal que lo toquen, sino que quizás no sabes lo suficiente como para que cuando tu hijo lo vea en la escuela, sepas cómo explicarle y cómo hacérselo más digerible, ¿no? Y viene este punto también que tocamos, que es con qué criterio lo vas a ver, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista con morbo, si lo ves desde el punto de vista enfermo, bueno, no enfermo, ya hablamos que enfermo no se dice, pero si lo ves desde este punto de vista de juego, pues entonces pierde toda seriedad y entonces es cuando dices, ya no quiero explicarle a nadie, ¿verdad? Oye, quiero cerrar con luz y oscuridad, al final solo juegan a fingir que contrastan. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar. Sí, justo. Es una frase que me gusta mucho porque pues no puedes encontrar tu luz sin conocer tu oscuridad. Y para mí esta frase tiene mucho que ver con aceptar los matices que tienes, más que el tema dual, ¿no? Porque hablamos mucho de dualidad. Yo creo que más de los matices que tú tienes, porque hablar de dualidad ya implica bueno y malo. Y creo que hasta tu característica más mala te sirve para algo en algún momento de tu vida. Entonces, el conocimiento personal y el trabajo, echarte un clavado hacia quién eres y de inicio cuestionarte quién eres, para mí esta frase, eso es lo que significa, ¿no? Como realmente poder entender que eres tan brillante como tan oscuro y que no podrías detectar tu luz sin detectar tu oscuridad. Ese es básicamente lo que para mí esta frase significa. Y quisiera cerrar con un tema que creo que es parte de la responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la salud sexual. Primero que nada, creo que en el tema de educación sexual tenemos que estar muy conscientes que educar a las infancias y adolescencias y a la gente en general no tiene que ver con despertar cosas, sino con generar herramientas, porque el despertar cosas ya está allá afuera. La sobreestimulación, el exceso de posibilidades, de connotaciones y contenidos sexuales está allá afuera y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de generar herramientas para que la gente pueda eh, vivir en esta realidad de una manera mejor. Y de eso va la educación sexual, no de prender foquitos o de, es que si tú le hablas a los chavos de condones van a querer tener relaciones sexuales. No, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que uno educa y con lo que uno pone en la mesa. Uno pone en la mesa herramientas para que la gente pueda enfrentar la realidad. Y pues desgraciada o afortunadamente estamos en una realidad con mucha libertad sexual, con, diría gente, ¿no? Con demasiado exposición sexual. Claro. Y necesitamos, por lo tanto, generar batallones de educación para que la gente tenga la manera, el criterio y empiece a formar su criterio para tomar mejores decisiones. Y cerrando con esto, hablo de los derechos sexuales, existen y uno de ellos que se puede violentar muchísimo es no educar a las infancias porque justo tienen el derecho a la educación sexual. Entonces, pues con ello es como con lo que me gustaría cerrar. Pensemos siempre en generar herramientas para la realidad en vez de esconder una realidad que es imposible tapar, ¿no? Viene ya con todo. Oye, Mar, un foro profesional donde te puedan buscar, alguna página de Instagram, alguna página Facebook, para buscar a la Sí, doctora Mar. no le he metido tanta candela al tema de redes porque pues ando preparando, pero sí Sí. tengo un Instagram que es mar-achotegui. Ahí me pueden encontrar. Este,
Achotegui se escribe Achotegui. Y pues por ahí estaré como levantando cualquier cosa que necesiten, pero voy a seguir como trabajando en la generación de contenidos porque la verdad es que te admiro mucho, es muy, muy cansado, muy difícil, pero bueno, en eso vamos, ¿no? Cualquier duda o comentario estamos por ahí y también pueden acercarse a la Asociación Mexicana de la Salud Sexual. Hay distintos psicoterapeutas con los que pueden platicar y donde se les puede canalizar. Es una institución para la cual pues obviamente hay mucho acceso y pueden tener pues información de la que necesiten, totalmente científica y de investigación. No, pues la admiración va para allá también. Te felicito por todo tu trabajo, toda tu preparación y por haber aceptado hacer este capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, de verdad, muchas gracias, me divertí muchísimo. Perfecto. Pues muchas gracias a ustedes también que nos están escuchando en Coincidir. Mi nombre es Luis Enrique Martín. Nos estamos escuchando la próxima.